Bueno, señores, buenas tardes. El tiempo apremia. Distinguidos colegas, luego de un caluroso saludo, vamos a pasar de inmediato al tema que nos compete, que es sobre el tratamiento endoscópico mediante ablación por radiofrecuencia de dos de los grandes generadores de dolor en la columna vertebral en general, que son el síndrome facetario causado por la disrupción de las sigapofisarias y la disrupción discal interna y su primo, que es la fisura anular. Bien, entonces tengo conflicto de interés con relación a una de las casas comerciales que trae uno de los dispositivos que tenemos en el país. Soy accionista y recibo también entonces, esta presentación no solamente me pertenece a mí, también le pertenece a 5 grandes colegas que nos ayudamos entre nosotros y aunamos los casos. Así, ahí está el doctor Freddy Flores, el doctor Emmanuel Batista, el doctor Juan David Suárez, estoy yo y está también el doctor Mainer García. Entre nosotros compartimos la casuística y podemos ofrecer esos servicios en la parte central de nuestro país y en la parte también suroeste. Fíjense, generalmente cuando nosotros hablamos de dolor lumbar o de irradiación a miembros inferiores, generalmente pensamos de entrada, sin ver una imagen, que el paciente pudiera tener o una hernia discal o una espondilolistesis o una degeneración facetaria importante. Muchas veces nos encontramos con estos pacientes que tienen una imagen prácticamente insípida, tienen imágenes que no guardan relación con los signos y síntomas que tiene nuestro paciente. Y ahí entra a colación el síndrome de disrupción discal interna asociado a la fisura anular, principalmente en la parte posterior del disco. Esta fisura del disco en la parte posterior, que se da por la ruptura de los ligamentos de Charpy del ánulo, permite que el núcleo pulposo protruya a través de la misma e irrite ramas nerviosas que se encargan de transmitir el dolor de esa área al cerebro. Esos nervios que se encuentran ahí son los nervios sinovertebrales o nervios de Luschka. Entonces, esta protrusión a través de esa fisura también promueve una neoinervación y una neovascularización en el área que muchas veces cuando hacemos cirugía abierta y encontramos a veces una pequeña hernia discal, vemos mucho tejido de vascularización ahí, mucho tejido adiposo también alrededor de la hernia, de la raíz, y eso también promueve el círculo vicioso del dolor lumbar y del dolor radicular. El patrón típico de un síndrome lumbar o radicular por una fisura anular puede ser mixto, puede ser dolor lumbar, puede ser dolor en miembro inferior, muchas veces irradiado a región glútea, pero no es un patrón claro. Por otro lado, el dolor proveniente de la disfunción facetaria, ya el doctor Lastra lo explicó ayer muy bien, está el signo típico de hiperintensidad en la interlínea articular, en el T2, y también hay signos y síntomas que se deben a una inestabilidad dinámica más que a una inestabilidad mecánica vista por una imagen con desplazamiento de 3 o de 5 milímetros. En estos casos también pueden haber alteraciones morfológicas de la estructura general de la articulación que se ve en una tomografía y también se ve en una resonancia magnética. La fisura anular, aquí se puede ver en un corte axial la fisura anular y el material discal protrudiendo a través de la misma, y aquí vemos la hiperintensidad de la línea articular de las sigapofisarias en el síndrome facetario. Entonces, como había mencionado, esa inervación de la parte posterior del ánulo está dado por varios ramos nerviosos, aunque todos se reúnen bajo el mismo nombre, nervio sinovertebral, son varios, son de 3 a 4, y vienen del ramo ventral, una comunicación del ramo ventral, que es la parte somatosensorial, y una parte simpática que viene de la cadena gris. Esos ramos emiten 4 proyecciones, 2 que van, uno hacia arriba y uno hacia abajo, que van a formar finalmente el nervio basivertebral, y 2 que siguen hacia la parte media y a la parte posterior del ánulo para inervarlo. Incluso hay hasta procedimientos transpediculares canulados para quemar los nervios basivertebrales desde dentro de la vértebra. Nosotros lo que planteamos y lo que se está describiendo actualmente es la coagulación de esos nervios a través del mismo foramen. Y como ya comentaba sobre la faceta articular, ella está inervada por 2 ramos mediales. Fíjense que el
ramo dorsal lumbar proviene de la rama posterior cerca del ganglio y emite 3 ramas, una lateral, una intermedia y una medial. La lateral y la intermedia van hacia los músculos y la piel posterior y la medial se dirige a inervar la mitad de una apófisis cicapofisaria, mientras que la otra está inervada por el nervio de arriba. Por ejemplo, en este caso, si queremos denervar la faceta L4-L5, tenemos que denervar el ramo medial que viene de L4 y el ramo medial que viene de L3, porque los nervios pasan debajo de la vértebra de su mismo número. Entonces, estos pacientes que tienen esos síntomas que nosotros vemos, que no nos atrevemos a ofrecerle cirugía, por lo sencillo que se ve su imagen, mejoran. Todos mejoran con tratamiento conservador. Y si después de una ronda de tratamiento conservador no mejoran, pues la mayoría de veces saben que nosotros repetimos el mismo tratamiento o a veces los mandamos a segunda opinión y con otro médico también vuelve a realizar el tratamiento conservador. Entonces, generalmente debemos esperar hasta 3 meses para ver si va a haber alguna diferencia, pero de lo que estamos hablando hoy aquí es de ese 20% de pacientes que no mejoran. O sea que estamos hablando de algo muy infrecuente en la cirugía de columna. Los pacientes que no mejoran con una resonancia magnética casi limpia luego de un buen tratamiento conservador. Entonces, generalmente venimos ya a los procedimientos percutáneos y a veces después de terminar ese procedimiento percutáneo, si el paciente a los meses vuelve con dolor, podemos repetir nuevamente el tratamiento conservador. Lo ideal sería hacer un mapping del dolor, ingresar a un paciente un día antes y solamente con procedimientos percutáneos y anestesia sin esteroides, ir probando de atrás hacia adelante los generadores de dolor. Podemos hacer bloqueo facetario, podemos hacer bloqueo discal o bloqueo foraminal radicular, cada uno con un tiempo diferente y con eso hacemos un mapeo completo de los puntos de dolor del paciente para entonces luego hacer el procedimiento definitivo. El tema con eso son las aseguradoras, aunque con la clínica del paciente típicamente sabemos cuándo el dolor se debe al disco o a una fisura, es un dolor a la flexión o a la flexorrotación y el síndrome facetario es un dolor a la extensión y a la rotación axial del tronco. Lo único que tiene evidencia científica grado 2 en el mundo de la percutánea es el bloqueo anestésico y esteroideo facetario, específicamente de la rama medial, ni siquiera el intraarticular. Y esta mejoría es generalmente de 6 a 8 meses, aunque se puede repetir. A partir de aquí, toda la evidencia científica que tenemos nosotros en procedimientos percutáneos y endoscópicos vienen de evidencia científica clase 3, es decir, estudios observacionales, descriptivos, casos controles de un solo centro o de un solo médico, porque se hace difícil hacer un estudio de tanta calidad porque se necesita la cooperación de varias personas. Además que esto es una curva bastante compleja. En algunos casos tenemos evidencia tipo 2 pero ya para procedimientos de descompresión endoscópica. En nuestro país hay actualmente 3 casas comerciales que suplen 3 tipos de equipos endoscópicos. La primera en el 2022 fue Medimplantes, que trajo a Eliquence. Le debo las gracias a Eliquence, quien fue que me llevó a Boca Ratón a entrenarme en los diferentes cursos de endoscopía de columna y uno de ellos, el profesor Rugeles, fue el maestro, el proctor. Está Maxmore Spine, que vino con la casa comercial Ospal, está nuevo, lo pueden ver en el stand, es una casa alemana, y está el Worry Free de Tonglu Company, una compañía china que distribuimos a través de MIGMED. Vamos a pasar de inmediato a la ablación por radiofrecuencia endoscópica del ramo medial. Imagínense que ustedes están haciendo una ablación por radiofrecuencia percutánea sencilla, fluoroscópica. La punta de la aguja va a caer siempre en el mismo lugar, en el marco pedicular externo, entre las 9 y las 12. Ahí más o menos atraviesa el ligamento mamiloaccesorio, esa rama medial. Pero en vez de usted aplicar calor o instilar, si va a hacer simplemente un bloqueo, usted va a introducir la guía, luego el dilatador y luego la cánula, para luego entrar al endoscopio a través de un trayecto un poco vertical, aunque yo lo suelo tomar un poco lateral a la faceta, la línea facetaria. Si buscamos en PubMed, podemos ver que la mayoría de artículos son a partir del 2010 y pueden ver aquí que tenemos 14 resultados cuando usted pone Endoscopic Middle Branch Ablation. Quizá parezca un poco más si usted puede cambiar uno de los nombres, pero no pasa de ahí. La literatura es bastante escasa, por eso la debilidad de la evidencia científica todavía. Cuando usted pone
el procedimiento, pero sin endoscopía, puede ver que hay 260 casos y que la investigación va desde el 2003 al 2025. O sea que cada complejidad que se añade requiere tiempo para acumular el grueso de la evidencia científica. Entonces, este fue mi primer caso hace 2 años de ablación de rama medial, un paciente que había operado con el doctor Ogando hace un año previo a ese procedimiento, una artrodesis posterior lumbar. Fue 360, aunque el abordaje fue completo por atrás. El paciente estuvo muy bien. A los 6 meses empezó con un dolor axial del lado izquierdo, justamente en la parte alta, más o menos pudiera ser faceta L3, L4 a este nivel. Era un dolor típico en la rotación y en el bending y también intenso a la palpación. Fuera de ahí el paciente estaba muy bien y aunque era un dolor sordo y moderado y que era ocasional, le molestaba al paciente. Luego de hacer terapias, bloqueos, medicamentos, bueno, el paciente continuó igual y nos propusimos realizar, por favor, el video. Esa fue mi primera sonda de radioscopía, de ablación por radiofrecuencia, perdón, que fue una sonda de histeroscopía. Esa sonda es recta, era muy fina. Aquí están viendo el nervio del ramo medial, lo estoy palpando aquí. Y se le aplica calor y luego se puede cortar con tijera. Generalmente puede ser uno u otro. Yo tiendo a quemarlo y luego a cortarlo con el scissors. Las indicaciones para esto son las mismas indicaciones que ustedes tomarían para hacer un bloqueo o una neurolisis de rama medial. Un paciente con dolor a la extensión, a la rotación, que haya agotado todas las maniobras conservadoras posibles, y un paciente que usted generalmente no le indicaría un procedimiento agresivo, teniendo en cuenta siempre los signos de bandera roja, que todos sabemos cuáles son a nivel de cirugía de columna. Cuando comparamos esto con el gold standard de procedimientos percutáneos, que ya saben que es la ablación por radiofrecuencia fluoroscópica, podemos ver que con la escasa evidencia que hay, tenemos aquí una visualización y una mejor adaptación anatómica en contrario a la técnica gold standard y que la mejoría puede ir más allá del año, con mínimas complicaciones. Usualmente las complicaciones que se ven aquí son molestia en el área de la cicatriz, eventualmente algún tipo de disconfort muscular a la rotación o a la lateralización, pero no se han descrito más complicaciones que las que tiene el procedimiento gold standard percutáneo. Respecto a la ablación por radiofrecuencia endoscópica del nervio sinovertebral y basivertebral, tenemos todavía menos evidencia científica. Si pueden ver aquí, en una búsqueda en PubMed, solamente tenemos 5 resultados cuando ponemos esta frase, y la evidencia, la mayoría viene a partir del 2019, o sea que todavía estamos en pañales, pero es una excelente alternativa para luego de una descompresión discal buscar esos transmisores de dolor de la parte posterior del ánulo y de la parte inferior y posterior del foramen y también cauterizarlos. Entonces, el abordaje aquí es el mismo que se ha explicado hoy para la disectomía transforaminal. Simplemente que usted puede hacer la técnica de 2 formas. O la hace inside out, que es más fácil. Usted entra al disco primero, hace la disectomía y luego sale poco a poco y va coagulando el remanente de ánulo que queda. O puede hacerla outside in, que es más compleja para los que iniciamos, que es sin entrar al disco. Usted va directamente al ligamento longitudinal posterior y a la grasa peridural a buscar esos nervios que muchas veces no se pueden ver. Este caso lo presenté hace una semana, hace 10 días, una femenina de 46 años con dolor lumbociático izquierdo, tenía 6 meses conmigo en tratamiento, la fisiatra me la reenvía otra vez porque no mejora con rehabilitación, es una ama de casa, es un dolor que es más radicular que axial. Entonces aquí pueden ver la fisura anular, una fisura anular extensa de predominio izquierdo, aquí pueden ver también en el corte sagital, que prácticamente el ánulo posterior está destruido, a diferencia del ánulo posterior de otros segmentos. Aquí se hizo lo mismo, inicio siempre con técnica inside out, o sea, primero me meto al disco y hago un legrado del disco siempre hacia la parte posterior. Yo hago una maniobra de wanding donde bajo el endoscopio, me coloco casi paralelo al paciente en vez de oblicuo y así eso me garantiza quitar el disco de la parte posterior en vez de la parte central, porque si nos llevamos de eso y sacamos el disco entero, pero yo no quiero sacar el disco anterior, quiero sacar el disco posterior. Entonces eso es ya dentro del disco.
Eso aquí pudiera ser un poco de ánulo posterior. Ahí ya salgo un poco, ya tenemos grasa peridural aquí. Eso ahí es ánulo posterior, ya el disco está un poco vacío. Yo coagulo aquí esta zona e introduzco el transductor hacia la parte central, lo van a ver luego en una radiografía, y luego hacia craneal y hacia caudal para buscar los nervios. Entro aquí, que es donde estamos viendo acá, coagulo hasta la parte media del ánulo por fuera y luego me dirijo hacia arriba y hacia abajo a coagular los nervios basivertebrales. En algunas ocasiones con un gancho de nervio lo que hago es que saco un poco de grasa y me voy con la grasa, es como un protector mío, como una almohada, me voy con esa grasita hacia arriba y hacia abajo a quemar los nervios basivertebrales. Y esto es lo que le decía, con tratar de ir lo más lejos que podamos en la línea media hasta la parte media por fuera del disco. Ya si uno quiere, luego de hacer esto, pues podemos volver otra vez a sacar el disco que queda en la parte posterior y podemos ir y venir eventualmente haciendo una y otra cosa. Entonces, este es un estudio reciente, como casi todos, desde el 2019 hacia acá, donde comparan simplemente la disectomía endoscópica y la disectomía endoscópica con la ablación por radiofrecuencia del sino vertebral y basivertebral, 50 pacientes en un grupo, 46 pacientes en otro, y estos coreanos evidenciaron que al año los pacientes que se les realizaba la ablación por radiofrecuencia asociada a la disectomía tenían mejor calidad de vida en todos los parámetros evaluados. Tanto los coreanos como los chinos son los países que más avanzados están en técnicas endoscópicas, aunque surgió en Estados Unidos. Esto no es la panacea, esto es simplemente un arsenal que debemos todos de tener para poder optar por usarlo y también por mencionar al paciente que tiene esa opción dentro de todas las opciones que tiene para la cirugía de columna. Creo que aquí evaluar adecuadamente al paciente, tener las indicaciones y ver las banderas rojas es de suma importancia. Creo que es menos lesivo que hacer una cirugía agresiva en un paciente con una imagen bastante sencilla. La evidencia científica es escasa, pero si nosotros no nos apoderamos y no empezamos a hacer networking, a hacer procedimientos y a publicar, la evidencia científica no va a mejorar. Hay muchas personas que no están de acuerdo con este procedimiento, probablemente porque no lo han realizado o simplemente porque están cómodos con el que hacen. Como alguien me mencionaba, ¿por qué cambiar lo que funciona, verdad? Si tú haces algo que ya está requete demostrado, ¿por qué entonces tú sigues haciendo más cosas? Probablemente estaríamos todavía en el siglo XVIII si fuera de esa forma. Entonces, siempre hagan equipos. Hacer esto uno solo a veces desmoraliza cuando uno tiene complicaciones, a veces para el setup del quirófano. Entonces, trabajar en equipo con otros colegas es de suma importancia. Creo que es responsabilidad de todos tratar de hacer lo mejor posible para nuestros pacientes y que no solamente se queden las informaciones en los congresos, sino que también podamos publicar en revistas indexadas. Muchas gracias.